Ahora sí, comenzó un nuevo bloque en cuestión de Franco y se viene la vidriera de actualidad, Ale. Exacto, un entrevistado muy importante. Sí. Es un placer darle la bienvenida en este programa. Aquí en Radio Sónica, al señor Ricardo Alfonsín. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo te va? ¿Quién habla? ¿Franco? Franco y Alejandro. ¿Cómo estás? Franco y Ale, ¿cómo les va? Muchas gracias por lo de importante, pero es una exageración, no lo soy. No, pero simplemente soy un militante ¿sí? que en el partido circunstancialmente sus ideas están en minoría, pero ya van a pasar a ser mayoría. ¿Sos un político que tiene los pies sobre la tierra, Ricardo? Bueno, creo que sí, procuro tenerlos. Por lo pronto recorro el país en auto, de manera que no me despego de la tierra. Ahora estoy en Córdoba, acabo de terminar un encuentro organizado por la Pastoral Social, Repensar la Política. En nuestro panel participaron Felipe Solá, Luis Contillani, diputado del Frente Progresista, y el tema era caminos para la recuperación de la confianza social en la política. Un tema que, bueno, pueden escribirse libros, ¿no? Porque no será algo tan sencillo. Bueno, ¿Y los políticos, oye, cómo es hacer política? Porque los políticos hoy tienen una imagen muy negativa, la gente es como que hoy tiene un compromiso tan importante, cada uno marca su ideología o su opinión, hoy lo manifiestan en redes sociales o en todas partes. Bueno, ¿qué tipo de político? Porque los políticos no son únicamente los políticos convencionales, los que van a elecciones, los que se sientan en la banca. También son políticos los empresarios, porque si por político entendemos el accionar de aquellas personas que influyen sobre la sociedad, los empresarios son políticos. Entonces, los periodistas son políticos. Los gremios hacen política. Los gremios hacen política. Todo el mundo hace política. Bueno, no lo digo yo, lo decía Aristóteles, el hombre es un animal político, vive en la polis y todo su accionar tiene, quiera o no quiera, sepa o no sepa, consecuencias políticas, ¿no? Claro, la mayor responsabilidad la tienen los políticos profesionales, sobre todo los que están en el Ejecutivo. ¿Te molesta cuando alguien que no es digamos, que nunca hizo una carrera política y que viene de otra área, de otro ámbito, como del espectáculo, les molesta a ustedes cuando tienen una carrera previa a llegar a una, no sé, para presentarse para candidato a un cargo? No, para nada. Lo que me molesta es que se promuevan candidaturas de personas que respecto de las cuales uno no sabe absolutamente nada. No conoce absolutamente nada acerca de qué opinan, por ejemplo, sea científico, sea del espectáculo, sea sacerdote, sea lo que sea. ¿Qué piensa sobre el sistema tributario? ¿Qué piensa sobre el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea? ¿Qué piensa sobre la relación laboral y la legislación, cómo tiene que regular las relaciones de capital y trabajo? ¿Qué piensa sobre la privatización de Transener? ¿Qué piensa sobre la estructura productiva del país? Bueno, estas cosas que si uno pertenece a un partido político puede tener una idea acerca de lo que piensan, cuando no vienen de un partido político vos no sabés, y eso es lo que me molesta, nada más que no saber qué es lo que piensa aquella persona que tenemos que elegir. O sea, con compromiso, que si va a cumplir un rol, una función, que sea con compromiso. Sí, y que se sepa qué es lo que quiere. Que no sea de esos que esperan a que la sociedad se defina para después definirse, de esos que dicen, esa es la negación del político, y está lleno, incluso entre los políticos tradicionales ahora, también se ha puesto de moda esperar a que la sociedad se defina primero, a que la sociedad diga sí o no, para ellos recién después decir sí o no. Y la sociedad se da cuenta de que no se trata de un sí genuino o de un no genuino. Los políticos tienen que decir lo que piensan, eso es elemental. Ricardo, ¿cómo es la postura de su partido, la UCR, frente a las próximas elecciones del año próximo? ¿Van a presentar un candidato a presidente? Bueno, no hay un solo partido. El radicalismo oficial está muy alejado del verdadero radicalismo. Sí. Yo nunca vi un radicalismo tan alejado de sí mismo como el que existe desde hace 2 años y medio. Hay otro radicalismo que no tiene visibilidad, que tiene mucha menos voz, pero que cada vez está siendo más importante desde el punto de vista cuantitativo y cada vez está más convencido de que lo que está haciendo el radicalismo oficial no es lo mejor para los argentinos. Que decirle a todo que sí al PRO, que acompañar decisiones que no son las correctas, que no aportar ideas, no es lo mejor que puede hacer un partido que es aliado para que el gobierno haga las cosas que resuelvan los problemas de los argentinos. No, para nada. Hay muchos radicales que están haciendo presión para que la Unión Cívica Radical cambie. Veremos qué es lo que hace el partido. Son 4 o 5 dirigentes que creen que no tienen que rendirle cuentas a nadie y que la mejor manera de ayudar es callarse la boca, contrariando lo que dijimos cuando celebramos este acuerdo. Recordemos que estamos transmitiendo desde Canal Favorito para
todo el mundo. Ricardo Alfonsín, entrevista telefónica. Y Ricardo, ¿qué opinión tenés sobre el señor presidente Mauricio Macri? Opiniones personales yo no tengo. No, pero sobre su carrera política y todo su cargo. No, tampoco, sobre los programas, sobre la gestión. Ya es conocida mi opinión. Sí. Hay cosas que acompañé cuando era diputado, hay cosas que no acompañé, hay cosas que cuestiono, pero a ver, no las cuestiono a partir de ocurrencias personales. No es que a mí se me ocurre fijar una posición contraria a la que fijó el gobierno, es el partido el que tenía las posiciones que yo defiendo. Es la Unión Cívica Radical la que hasta el 2015, por ejemplo, dijo que no había que aumentar las tarifas como se aumentó en este gobierno. Era la Unión Cívica Radical la que decía que no se podían designar jueces de la Corte por decreto. Era la Unión Cívica Radical la que decía que no se podía resolver como se resolvió el problema del dólar futuro. Era la Unión Cívica Radical la que decía que no podía modificarse a la baja la actualización del haber jubilatorio. Era la Unión Cívica Radical la que decía que había que defender el derecho de los trabajadores y no aceptar el discurso del sacrificio de los derechos de los trabajadores para generar inversión. Bueno, y muchísimas cosas más que podría nombrar. No son cosas personales, son de la Unión Cívica Radical, aunque por supuesto los medios no lo digan y la mayoría de la gente lo olvide. Bueno, el gran error de muchos que hacen política, que estén en un cargo, empiezan a opinar y tirar tierra hacia el resto. Está bueno lo que dice él, no opinar de algo personal, de última, sino de lo político. De la carrera, de la función que tiene, pero hoy en todo, cualquiera opina. Los periodistas opinan, no sé, si te gusta el bigote de Ricardo, si te gusta el peinado de esto, pero la gente es así, en todos lados, se toman esas atribuciones. Mira, tampoco creo que sí, porque si opinaran por la pinta y el aspecto, yo tendría que ganar las elecciones, te digo la verdad. Y lo digo con modestia porque no es mérito mío, es mérito de la naturaleza, nada más. Ricardo, ¿Macri hace bien en pedirle plata al Fondo Monetario Internacional? No, vos, es preguntar si vos si es bueno ir al Fondo Monetario Nacional es como preguntar si es bueno ir a la guardia del hospital. Claro, es una emergencia. Es bueno ingresar en una emergencia médica. No. Si se puede evitarse. Y las recetas que propone el Fondo Monetario Internacional, por mejor inspiradas que estén, aunque tengan la mejor intención por parte de sus autores, son muy malas desde el punto de vista de la justicia social y en consecuencia son muy malas también desde el punto de vista económico. Y Ricardo, ¿qué te pasa cuando ahora estás en Córdoba? Cuando andás por la calle, la gente, cuando te encontrás, ¿qué te plantea? La inmensa mayoría de la gente me dice que siga así, que siga haciendo fuerza y que palabra de honor, palabra de honor, a mí mismo me sorprende porque yo no soy de ir a todos los medios, como la gente se me acerca, me pide fotos y me pide que siga insistiéndole al radicalismo que se acuerde de lo que era el radicalismo, que se acuerde que están allí para hacer radicalismo, no para hacer PRO. No es que le falte el respeto al PRO, somos partidos distintos, yo respeto mucho el pensamiento del PRO, solo no lo comparto. Tal cual. Ricardo, ¿qué opina usted de que tengamos un ex vicepresidente como Amado Boudou preso? ¿Cuál es su opinión? Bueno, nosotros necesitamos que la justicia funcione y tendrá que pasar todavía bastante tiempo más para saber si efectivamente empieza a funcionar la justicia. A ver, si empieza a funcionar bien, si empieza a funcionar con independencia, si empieza a funcionar con independencia no solamente del poder político, sino de cualquier poder fáctico, si empieza a funcionar sujetándose únicamente a los hechos y al derecho. Tendrá que pasar todavía bastante tiempo para que tengamos esa certeza, porque las instituciones no han cambiado, ni los actores han cambiado. Así que el que diga que confía ya en la operación de la justicia, que reflexione un poco, porque hasta hace un año decía de muchos actores de la justicia cosas muy graves y de las instituciones cosas muy graves y ahora sin embargo cambia de opinión. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para devolverle a la sociedad la confianza en la justicia, porque cuando la sociedad... A ver, la justicia, eso es una generalización exagerada, en ciertos fueros que tiene por objeto sobre todo controlar a los políticos. Pero si no hay confianza en este sentido, la gente no tiene por qué confiar en los políticos. Bueno, él recién resaltaba el tema de las instituciones. Las instituciones acá en la Argentina están en una crisis, en todos los ámbitos. Y más Exacto. Esa es la percepción de uno en las escuelas, es una institución, diferentes lugares públicos donde uno dice, ¿qué va a pasar con todo, no? Porque te da esa sensación. En algunos medios es como que promueven el miedo y por otro lado otros quieren calmar, pero vos decís, ¿cuál es la realidad de la Argentina? En ese caso, Ricardo, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que la situación es muy grave, los indicadores socioeconómicos son los mismos que existían en el 2015,
cuando decíamos que por delante la tarea va a ser muy dura, precisamente por esos indicadores sociales. Yo creo que se necesita un acuerdo, hay que terminar con la grieta. Con grieta no hay acuerdo, no hay diálogo, sin diálogo no hay política, y sin acuerdo entre todas las fuerzas políticas, la sociedad no encontrará razones para tener mucha tranquilidad respecto de lo que puede pasar hasta el 2019. Creo que en este momento por lo menos tendríamos que lograr acordar algunos instrumentos para darle tranquilidad a la sociedad, y creo que tenemos que fijar objetivos, prioridades. Por ejemplo, te voy a decir algunas, nada más, dos prioridades que podemos cumplir rápidamente. Una que tiene que ver con el mediano plazo, porque no resuelve los problemas de ahora, pero tendríamos que fijarnos como una obsesión tener la mejor educación del mundo, si vos querés. Garantizársela a todos y garantizar el acceso a las universidades. Necesitamos cambiar la Argentina con una educación excelente, pero eso en el mediano y en el largo plazo. En el corto plazo, en lo inmediato ya, tenemos que garantizar hambre cero, y eso se puede, porque producimos alimentos para 400 millones de habitantes, y somos 40 millones de habitantes. Eso lo podemos hacer. Habrá que hacer más eficientes los planes, habrá que hacer que algunos efectivamente se ejecuten y se cumplan, y habrá que complementarlos con programas alimentarios nacionales. Bueno, no puede haber hambre en la Argentina, no hay hambre, no puede haber hambre por razones técnicas. Si hay hambre en la Argentina, eso por razones morales o por razones de ineficiencia. ¿O por razones puede ser de corrupción política también? Bueno, no creo que ni siquiera con corrupción pueda haber hambre en la Argentina, porque producimos alimentos para 40 millones de habitantes. Aparte, vienen de diferentes partes del mundo, acá es un país con oportunidades. Yo no digo pobreza cero rápido, hambre cero se puede terminar rápido. Ricardo, ¿cree que podremos salir de esta crisis económica que estamos atravesando? Con acuerdos, yo creo que es mucho más fácil hacer con acuerdos lo que hay que hacer que hacerlo sin acuerdos. Sin acuerdos yo creo que es muy difícil. Los problemas que nosotros tenemos, que no son los que tienen que ver con esta coyuntura nomás, sino con un desafío mucho más complejo, que es el de superar el atraso, superar el estancamiento, una nueva transición desde el atraso al desarrollo. A la construcción de una sociedad más justa. A eso no lo hace un solo partido. Aparte no lo hace un solo partido ni una sola gestión. Lo hacen acuerdos entre la política primero, después con el trabajo y el capital. Es la base, la educación en este país. En un momento la Argentina se ubicaba en un lugar destacable en el mundo, y venían más la educación pública. Y ahora en las escuelas hay más días que no hay clases que los que tienen los chicos. La gente se volcó mucho a la escuela privada. Sí, pero tampoco te asegura nada la escuela privada. Es una consecuencia, y no todo el mundo tiene el bolsillo como para ir a una escuela privada. No, por supuesto. No te voy a decir, educación sin actividad económica tampoco sirve. Claro, exactamente. La educación es absolutamente esencial, y estoy seguro que va a haber una sociedad mucho más exigente a medida que sea educada, que cada uno de nosotros tenga la posibilidad de desarrollarse. Ahora, no creamos que hay una sola medida. La educación es indispensable, fundamental, totalmente. Pero necesitamos también discutir qué matriz productiva tenemos en la Argentina, qué estructura productiva. ¿Vamos a hacer una economía primarizada? Para eso no se necesita ciencia y tecnología. Ahora, si queremos industrializarnos, sí necesitamos poner mucha plata en ciencia y en tecnología. Y yo creo que un país sin industrializarse es un país que difícilmente puede alcanzar el desarrollo. Ricardo, ¿qué destacas del gobierno de Cristina Fernández en su momento? Yo creo que ningún gobierno hace todo mal, ningún gobierno hace todo bien. Siempre se cometen errores, espero que los errores se cometan sin querer. Por supuesto no destaco nada de lo institucional. En lo institucional todo funcionó muy mal. Y por eso arroja muchas dudas acerca de la transparencia que todos conocemos ya sobre eso. Me parece que está muy bien no haber dolarizado las tarifas, me parece que fue muy bien negociada la deuda externa, me parece que fue muy bien lo de la moratoria a los jubilados, es un acto de justicia, me parece que el ingreso universal, si bien antes, el radicalismo, Elisa Carca, cuando estaba todavía en el radicalismo, fue el primer proyecto creando un ingreso universal, me parece bien. Bueno, me parece que estuvieron bien cierto nivel de subsidio, por lo menos de las tarifas a los más pobres. Bueno, esas cosas me parece que estuvieron bien. Después me parece que de oportunidades. ¿Y si te la cruzabas a ella, cuando te la cruzabas, tenían buen diálogo, había un vínculo? ¿Había algún vínculo con Cristina, de conocerse? No tengo ningún vínculo. No, no creo que la vi en el velorio de mi padre, cuando nos fue a visitar, la vi en la casa el día del Bicentenario, la vi en una fábrica en Chascomús que se inauguró, y tampoco eso no tiene ninguna importancia, no necesitaba tener vínculo conmigo para poder gobernar bien. No creo que debía haber modificado el sistema tributario, que es muy injusto, y se
dieron condiciones para que lo hiciera, porque se dio crecimiento económico con mayoría en ambas cámaras. Sí. Esas son condiciones políticas y económicas que pocas veces se pueden dar para poder abordar una discusión como es la que tiene que ver con el sistema tributario, ¿no? Recién estabas haciendo referencia a tu padre. Si tu padre estaría vivo, ¿qué opinaría de esta Argentina? ¿Estaría dolido con todo lo que está pasando? Seguro que estaría muy preocupado con todo lo que está pasando y estaría trabajando. Estaría haciendo lo que estoy haciendo yo, estoy seguro. O sea, seguro que estaría haciendo. A veces me preguntan qué hubiera hecho en Gualeguaychú. Yo no puedo decir eso, porque no está él y no está él para corregirme. Claro. Incluso hay algo otros que dicen sí, hubiera dicho que sí, y la verdad que tampoco está él para corregirlos a ellos. Pero además, aunque acertaran, no está él para fundar una decisión de esa naturaleza. Y los argumentos que se utilicen para fundamentar una decisión de esa naturaleza son tan importantes como la decisión en sí misma. Así que yo les pido que tengan un poco más de respeto, porque no tienen la menor idea de lo que podía pensar Raúl Alfonsino, cuáles serían los argumentos en los que podría fundar una decisión de esa naturaleza. Por supuesto. De lo que estoy seguro es que, de haber estado como yo en el llano, con un comité que se maneja como se viene manejando desde hace 2 años y medio, estaría diciendo lo que yo digo ahora, que se acuerden de las ideas de la Unión Cívica Radical. Fue una figura en la historia argentina que quedó en la historia, marcó, en los libros, marcó una época. La vuelta a la democracia. Sí, y vos sos consciente de eso, porque uno quizás en ese momento no lo vivías así, o el que no lo vivió, pero va leyendo los libros y qué tipo importante. Sí, la verdad que sí. Bueno, muchas gracias, chicos, muchas gracias. Lo que uno tiene que hacer hacia ahora es, a ver, un día Cristina Kirchner dijo que la democracia tenía deudas con los argentinos. Yo sé lo que quiso decir, pero hay que tener cuidado con las palabras. Tal cual. Las palabras pueden crear percepciones equivocadas. No es la democracia que es la que tiene deuda. Lo que tiene deuda son los políticos, que no hemos estado a la altura de las circunstancias para avanzar más. Y yo creo que tenemos una gran deuda realmente en materia de justicia social. Hemos avanzado, tal vez como hemos avanzado de a poco no se nota, y por supuesto los que nacieron hace 10 años no lo notan, lo que hemos avanzado desde el 83, hemos avanzado, pero si a mí me hubieran preguntado en 1983 cómo te imaginás que va a ser la Argentina en el 2018 desde el punto de vista social, te hubiera hablado de una Argentina mucho más justa que esta. Bueno, eso es lo que tenemos, en eso tenemos que avanzar, por lo menos los partidos que creen que que le corresponde a la política, que es responsabilidad de la política y no del mercado solamente, que es responsabilidad de la política, crear las condiciones económicas para que la gente pueda vivir mejor, más dignamente. A eso no lo hace el mercado solo, pero no porque sea malo, porque no es su función, a eso lo hace la política. Los que crean que la economía es una cuestión tan importante, que influye de manera determinante en las condiciones de vida de la gente, que politicen la economía. Los que creemos que hay que politizar la economía de manera inteligente, en nombre del interés general, con herramientas aptas, bueno, tenemos que ponernos a trabajar para que desde el gobierno se pueda hacer eso. Sí, no promover grieta, proponer, plantear las propuestas que cada político... pero porque la verdad siempre es atacar al otro, y está bueno lo que... Sí, la clave es lo que dijo Ricardo para mí, que es hacer un gran acuerdo, nacional. Acuerdo. Y que todo el mundo puede colaborar, sea el partido donde sea, no sé, uno tiene ese sentido. Por eso yo le preguntaba de Cristina, que uno tiene que escuchar una voz externa de otro partido, a ver qué... Autocrítica. Yo quiero que la política tenga más calidad, la oferta política tenga más calidad en el 2019 que la que tuvo en el 2015. En el 2015 yo creo que va a ser peor. No eran transparentes. Vos no sabías qué proponía cada partido, no tenía certeza respecto de lo que proponía, y como no podía diferenciarse del otro en términos propositivos, se diferenciaba del otro agrediéndolo, o hablando de cuestiones que tienen que ver con el cumplimiento de la ley, y la política es mucho más que eso. Creo que no tuvo calidad la oferta política por la falta de diálogo, la intolerancia que existía en el 2015. Espero que sea mucho mejor en el 2019, y la sociedad, si se da un salto de calidad en este sentido, lo va a agradecer. Bueno, sí, es cierto. Esperemos que el 2019 sea positivo. Como viene el panorama, va a ser Cristina, Macri, ya lo están diciendo muchos. Esperemos. No. A ver. No. Bien, esa es la actitud. Se van a llevar una sorpresa. Vamos. Miren, yo creo que acá terminemos con eso de que acá es uno o el otro. Claro, tal cual. Blanco o negro, no es así. Acá lo que diga la sociedad, y la sociedad quiere que venga alguien. Miren, yo creo que la sociedad quiere que venga, que no diga que todo es Estado y que no diga que todo es mercado. Que venga alguien que diga, el mercado
tiene que estar orientado por la política, pero de manera transparente, muy honesta, muy republicana, muy eficiente, en nombre del interés general. El que crea que la cosa se va a dividir en dos se va a llevar una sorpresa. Ojalá. Sí, ojalá, sí, Ojalá. la verdad me gusta esa actitud. Ojalá, Ricardo, es lo que todos necesitamos. Y nos cansamos siempre, es como, es cierto, o blanco, negro, o buenos o malos, y no es así. No. Y en esta Argentina puede pasar todo. Que la culpa la tiene todo el otro, que revise el diagnóstico. Sí. Y en esta Argentina puede pasar de todo, así que esperemos. Bueno, Ricardo, muchas gracias por la entrevista, espero que próximamente tenerte en el estudio o el año que viene. Nos encantaría, porque has venido a Radio Sónica, así que nos encantaría. Claro que he ido, Sí. con mucho gusto, cuando ustedes quieran, hablemos y si coincidimos con el día. Dale. Perfecto, Ricardo. Un placer, Ricardo. Bueno, pero si coincidimos en el día, vamos para allá. Bien. Perfecto. Vamos. Dale. Muchas gracias. Te vamos a estar esperando.